Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Hoy hablaremos un poco acerca de la diferencia entre la tomografía y la resonancia. Como pueden ver, yo ubicándonos un poco, acá podemos visualizar el tomógrafo y acá el resonador. Para el caso del tomógrafo, para poder ubicarnos, podemos darnos cuenta que se constituye por un anillo, el cual es muy corto o con poca profundidad, mientras que el de resonancia es largo. En el caso de TAP podemos darnos cuenta de lo que se llama radiación ionizante a través de un cañón o un tubo de rayos que gira alrededor de este anillo, mientras que en la resonancia no lo utilizamos. Para el caso del TAP se ha utilizado para ver huesos y pulmón. Para el caso de resonancia podemos darnos cuenta que se utiliza para estudiar partes blandas en el cuerpo. Para el caso del TAP podemos darnos cuenta que es silencioso. Para el caso del resonador podemos darnos cuenta que produce cierto ruido que incluso llega a fastidiar o molestar al paciente. Para el caso de TAP también es necesario saber que el estudio dura mucho menos y es menos costoso que el de resonancia. Para el caso de resonancia magnética no se puede llevar ningún artículo metal y evidentemente tiene más resolución que el tomógrafo. Y bueno, en este caso vamos a hablar de la resonancia, ¿sí? ¿Qué nos dice la resonancia? La resonancia nos dice que es el intercambio de energía entre dos sistemas a una frecuencia específica. También nos dice que es un fenómeno de incremento de amplitud, pues que esta ocurre cuando la frecuencia de una fuerza periódicamente es igual o cercano a una frecuencia natural del sistema en el cual se activa, ¿sí? También vamos a hablar de la frecuencia. ¿Qué nos dice la frecuencia? Que es un número de repeticiones de un proceso periódico por una unidad de tiempo, ¿sí? También nos dice que es el número de repeticiones por una unidad de tiempo de cualquier evento periódico que ésta puede suceder. Voy a hablar en este caso también de la onda. En la onda nos dice que consiste en una propagación de una perturbación de alguna propiedad, ¿sí? Del espacio, por ejemplo la densidad, la presión del campo eléctrico o del campo magnético, que hace que esta implique un transporte de energía sin transportar la materia. Esas son como una explicación breve de lo que es la resonancia, la frecuencia y la onda. En densidad de protones se puede ver hipointenso, negro o sin señal, el ligamento, hueso cortical y el aire. En densidad de protones se puede ver isointenso o gris, la sustancia blanca, la sustancia gris y los músculos. En densidad de protones se puede ver hiperintenso, blanco o de alta señal, el líquido libre, la grasa y el hueso medular. Este es el líquido libre que se ve hiperintenso, esta es la grasa y este es el hueso medular. Aquí podemos ver la sustancia blanca y acá la sustancia gris. Y aquí podemos ver el músculo. Se puede ver hipointenso negro, el hueso cortical, los ligamentos y el aire, que es todo esto que está por acá afuera. Para los parámetros de densidad de protones tenemos un TR, tiempo de repetición largo, mayor o igual a 1800 milisegundos. También tenemos un tiempo de eco corto, menor o igual a 30 milisegundos. Y tenemos un ángulo de flexión de 70 a 90 grados. Bueno, vamos a hablar de las partes de un resonador. Dentro de las partes de un resonador encontramos la vía de llenado de helio y cabeza fría. Encontramos también la caja de hardware, el escudo exterior de vacío, el escudo exterior frío, el espacio de helio, las bobinas de cuña, las bobinas principales y el escudo de frío. Cabe resaltar que cada una de ellas cumple una función muy importante en el resonador y esto hace que se mantenga siempre de la mejor manera. Bueno, lo que encontramos aquí es una vía de llenado o cabeza de frío con helio. En resonancia magnética se deben tener en cuenta adecuaciones físicas para un buen funcionamiento del servicio. En este caso puntualmente vamos a hablar de la jaula de Faraday. La jaula de Faraday fue creada por Michel Faraday en 1836 y tiene como objetivo principal brindar un blindaje pasivo contra las ondas electromagnéticas que se encuentran
en el exterior, especialmente todas aquellas cuya frecuencia se encuentran en sintonía con las frecuencias de radio. Esta jaula actúa como una especie de bloqueo contra estas ondas para que no ingresen a la hora de la adquisición de la imagen y no generen artefactos en la misma. Esta jaula tiene una composición de aluminio o cobre de 3 a 5 milímetros y se encuentra en los techos, en las paredes y en el piso de estos servicios de resonancia magnética. En resonancia magnética, los imanes presentan una dificultad para mantener las bobinas cerca al cero absoluto para conseguir una homogeneidad magnética. Esta homogeneidad es medida en puntos por millón y interfiere mucho en la imagen, ya que en el equipo de resonancia magnética debe producir una señal constante cuando el objeto visualizado tiene características homogéneas, es decir, las imágenes de resonancia magnéticas obtenidas deben tener el mismo nivel de intensidad. El chip activo en resonancia magnética usa unas bobinas para ajustar el campo magnético y también ayuda a compensar los desequilibrios de este campo. Bueno, el chip pasivo es uno de los que corrige el campo magnético, implicando el uso de materiales ferromagnéticos. Una de las ventajas es que las cuñas son sensibles a la temperatura. El campo magnético estático. Este es un acceso restringido en la resonancia magnética, ya que este equivale a 1,5 Tesla o a 30.000 veces a la fuerza gravitacional de la Tierra. Este acceso debe estar controlado por razones de seguridad. Este campo es mayor a 0,5 militeslas o 5 Gauss, ya que esta es una de las unidades de medida para poder tener una cierta restricción para todo aquel personal que no está permitido acceder a este lugar. Bueno, yo les voy a hablar del spin. El spin representa una propiedad general de las partículas. Pueden entenderse fácilmente por analogía con las propiedades de los electrones. Los electrones ellos circulan por una bobina o por la antena que generan un campo magnético en una determinada dirección. Como les decía anteriormente, de manera análoga los electrones del átomo circulan alrededor del núcleo y generan un campo magnético que llevará asociado a un determinado momento angular. Bueno, para representar los movimientos, como ejemplo tenemos claro que pensemos en un trompo. Un trompo pues va a girar alrededor de su eje y precesa alrededor del eje gravitatorio, y esa precesión varía básicamente con el tiempo. O sea, como lo podemos ver en las gráficas, está girando alrededor del propio eje en su dirección en el spin. Bueno, ahora seguimos con el momento magnético. Pues el momento magnético es propiedad fundamental de las partículas como la masa o la carga eléctrica. Ese momento está relacionado con el hecho de que las partículas elementales tienen un momento angular intrínseco eléctrica. Ese momento está relacionado con el hecho de que las partículas elementales tienen un momento angular intrínseco, o pues como hablábamos anteriormente, el spin. Como ejemplo, representación clásica del momento magnético, pues tenemos que es gráficamente se ve en la de B igual a 0, se ve los momentos magnéticos están orientados de forma aleatoria, mientras que en la presencia de un campo magnético los momentos se orientan en dirección de ya sea paralela o antiparalelamente. Bueno, ahora les voy a hablar de las antenas. Pues antenas o bobinas.
es un sistema de emisión de recepción de radiofrecuencias que se utiliza durante la creación de imágenes por resonancia magnética. Esta es una antena de cráneo. En antenas tenemos dos diseños, que es las de superficie y la de cuadratura. Esta es una antena de cuadratura, como la pueden ver en la imagen. En función pues tenemos la emisora y la receptora. La emisora combate corriente. Buenos días, nosotros vamos a hablar sobre la potenciación en T1. La intensidad de la señal es inversamente proporcional a la cantidad de relajación. El T1 de un tejido es el tiempo que tarda en recuperarse. En este caso hablamos de un 63% del eje de la magnetización. El tiempo de recuperación es más largo en los líquidos y más corto en la grasa. Esta secuencia la usamos y es útil para visualizar la morfología. El T1 depende de la composición del tejido, de la estructura y del ambiente, que tiene que ver con el intercambio de energía térmica, y de los protones, que tiene que ver con un campo magnético que cambia constantemente de dirección. Parámetros para T1. El tiempo de repetición es de 750 milisegundos, el tiempo de pulso de eco es de 30 milisegundos, el ángulo de flexión es de 70 a 90 grados, el factor turbo es de 3 a 5. Los cortes son de 100 milisegundos por 6 cortes para tiempo de repetición. Sustancia gris y sustancia blanca en una imagen potenciada en T1 en cerebro. Bueno, la sustancia gris en una imagen potenciada en T1 se ve gris, es decir, y su intenso. Además está localizada en la periferia del encéfalo y rodea la sustancia blanca, donde la sustancia blanca se visualiza hiperintensa y el líquido libre se visualiza hipointenso. Hola amigos, ¿qué tal? Hoy vengo a contarte cómo se ve la grasa en una imagen potenciada en T1 en resonancia magnética. Como se puede observar en esta imagen, es una imagen de alta calidad donde se potencia la grasa con alta señal. Quiere decir que la vemos blanca, hiperintensa. ¿Por qué la grasa se ve hiperintensa en el cerebro? Pues por su alto contenido en lípidos, en comparación a las otras sustancias que se ven grises por su alto contenido en agua. El líquido en T1 se ve negro porque es una sustancia con un T1 largo, por lo tanto aparece oscura en la imagen potenciada en T1, mientras que aquellas que poseen un T1 corto mostrarán alta densidad de señal, como lo es la grasa. En la imagen podemos diferenciar si es T1 teniendo en cuenta dos partes bien importantes. En esto sería el líquido libre y la grasa. Y pues recordando que este líquido libre se tiene que ver de un tono hipointenso. Por ejemplo, en la parte del cerebro va a ser fácil, ya que este líquido libre lo podemos apreciar en el tronco encefálico, también en los ganglios basales y en los ventrículos laterales. En la parte de la columna también va a ser fácil, ya que por toda la columna va a estar la médula espinal. Dentro de esta médula va a pasar el líquido cefalorraquídeo, que lo vamos a ver de un tono hipointenso. En la parte del abdomen va a ser también un poco sencillo, ya que van a haber varios órganos que están compuestos de líquido libre, como es el caso del estómago, riñones, hígado y el páncreas, entre otros órganos, que se van a ver de un tono hipointenso. ¿Sabes cómo se crea una imagen potenciada en T2? Te explico. Las imágenes en T2 son basadas en el desfase local de los espines después de la aplicación de un pulso de energía transversal, lo que produce una desintegración perpendicular al campo magnético principal. Ahora bien, ¿de qué depende una imagen en T2? La relajación T2 es producida cuando los protones se desfasan, es decir, esta tiene dos causas. La primera, las inhomogeneidades del campo magnético externo, y la segunda, las inhomogeneidades del campo magnético local de los tejidos propios. Bueno, tenemos que tener claro que cuando el spin se encuentra en el campo magnético o girando alrededor del eje Z o eje longitudinal, a eso se le denomina
equilibrio térmico. Cuando ya el spin comienza a perder energía y comienza a pasar al eje transversal o al eje Z, a eso se le denomina fase. En ese momento, ¿qué pasa? En ese momento es cuando se adquieren las secuencias de imagen tras un pulso de radiofrecuencia en T2. Cuando llega el pulso de radiofrecuencia al spin, lo que pasa es que comienza a bajar, comienza a entrar en fase. En ese momento es que la matriz comienza a adquirir toda la información de la imagen para asimismo coger las señales tanto de grasa como de agua y de tejido intermedio. A continuación, mi compañero Brian les va a hablar un poco sobre eso. Bueno, en este caso sucede porque cada uno tiene distintos tiempos de llegada para su lectura. Por lo que sabemos, el tejido medio es el más lento de todos. También contamos con los valores, digamos, en este caso, el agua se demora entre 1000 a 2000 milisegundos para poder realizar su lectura. Lo que es el tejido medio se demora entre 900 a 1200 milisegundos. Y la grasa se tarda por llegar entre 250 a 350 milisegundos. El líquido cefalorraquídeo presenta un grado de señal debido a su T2 largo, indicando coherencia en la relajación. La sustancia blanca es hipointensa respecto a la sustancia gris, mostrando una mayor incoherencia en la relajación. La etiopatogenia del aumento de señal en T2 indica una mayor grado de sincronismo en la relajación de los núcleos de hidrógeno, consecuencia de la influencia entre por pérdida de estructuración y mayor movilidad del agua libre. En resonancia magnética tenemos que tener en cuenta para lograr una imagen en T2 unos parámetros. Estos son un TR, que es el tiempo de repetición, que es el tiempo transcurrido del pulso de excitación de un módulo a otro módulo. Y este debe ser en T2 mayor a 1800 milisegundos. También tenemos que tener en cuenta un tiempo de eco, que este es el tiempo transcurrido entre el pulso de excitación a la lectura y debe ser mayor a 80 milisegundos. Y también tenemos que tener en cuenta el flip angle, que este tiene que ser de 140 a 180 grados. 180 grados es el mejor para un pulso de reenfoque. Debemos tener en cuenta que para la potenciación T2, el factor determinante es el tiempo de eco. Una de las principales características imaginológicas para identificar un estudio si está potenciado en T2 es cuando observamos el líquido libre que tiene hiperintensidad o es de color blanco, como lo podemos observar en la siguiente imagen. Esta imagen es un turbo espínico potenciado en T2 de un corte axial de cráneo. Como podemos ver en los ventrículos y en los surcos, podemos observar que tiene alta señal. Esto significa que tiene líquido libre, o sea, es hiperintenso. Otra de las características es que la sustancia blanca es oscura y la sustancia gris es gris. En otras palabras resumidas, se puede decir que la sustancia gris es blanca o hiperintensa y la sustancia blanca es isointensa o oscura. Hola a todos. En esta ocasión voy a hablarles de cómo diferenciar una secuencia en T2 y una secuencia en STIR. Siempre el STIR va a ser T2 y por lo tanto el líquido lo vamos a ver negro. Entonces lo podemos clasificar en este cuadrito. Lo primero es saber qué tejido vamos a buscar para diferenciar las potencias en cada imagen. Lo primero es el agua, saber ubicarlo, saber cómo se ve para poder decir en cada imagen se ve blanco, se ve negro. En el caso del T2 y el STIR, en ambos se ve blanco. Para estar seguro debemos buscar la grasa, ya que en el STIR la grasa se ve negra. ¿Por qué? Porque se hace una supresión de ella, mientras que en el T2 la grasa está blanca. Entonces tenemos dos imágenes de una columna cervical
en T2. Podríamos pensar que son T2, pero nos vamos a mirar la grasa y decimos, en la imagen 1 es un T2, la imagen 2 sería un STIR, porque vemos que la grasa se encuentra suprimida, se encuentra de color negro. En este caso tenemos dos imágenes de columna lumbar. En la imagen 1 podemos decir a simple vista que es un T1, porque vemos el líquido negro. Y en la imagen número 2, a simple vista decimos es un T2, pero nunca nos podemos olvidar de ubicar la grasa. La vemos totalmente negra y eso es lo que nos da la seguridad de que en esta imagen tenemos un STIR.